es conveniente para el nacimiento de el Señor Jesucristo, para cuando se conmemora esa fecha. Pero estudiando y viendo en la palabra del Señor, nosotros encontramos que hay una serie de cualidades que el cristiano debe fomentar en su vida. Cualidades indispensables. Y una de esas cualidades es la sumisión. Ser sumiso a Dios. La Biblia nos dice que cuando llegó el tiempo en que el Mesías prometido debía venir a este mundo, Dios escogió a una joven virgen, como dice la lectura, para cumplir a través de ella la promesa que había hecho a la humanidad. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, Pablo, él escribía y decía, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo que Dios había determinado para que su Hijo, Jesucristo, viniese a nacer en este mundo y así poder obtener la salvación que tenemos. Y esto no es algo que únicamente lo dijo el apóstol Pablo, porque si revisamos la palabra de Dios, vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, que la palabra del Señor dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estaba profetizado 750 años antes de que esto aconteciese. Y de ahí nos hacemos preguntas, como siempre digo en los distintos mensajes, me gusta hacer preguntas a mí mismo. Y podríamos decir, habiendo tantas jóvenes en aquel entonces, ¿por qué Dios escogería a María? ¿Por qué escogió a esta joven? Y la respuesta que me he dado a mí mismo es sencilla. Indudablemente, esta joven reunía los requisitos que Dios estaba deseando en ese momento. Todos, vamos a decir, las pruebas, los exámenes, bueno, todo lo que Dios quería en una virgen, ella lo reunía. Muchas de las ocasiones, meditando, sabemos que quizás ella nunca tuvo conocimiento de lo que Dios iba a realizar por medio de su vida. Y si nosotros hablamos de sumisión, estamos necesariamente hablando de sometimiento a Dios, sometimiento a nuestro Señor. Porque esta es una cualidad importante en los planes que Él tiene para con cada una de nuestras vidas. Si buscamos una definición de sumisión, vamos a encontrar en el diccionario que sumisión es la acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a las circunstancias que en ese momento se le están imponiendo. Eso podríamos decir según un diccionario. Y también podríamos hablar de que es una actitud interior de subordinación y acatamiento de los pensamientos, de las emociones, de las decisiones y voluntad personales de cada uno de nosotros a lo que Dios quiere, lo que Dios desea de cada una de las personas. Tanto vamos a decir en intención como en acción y en palabras. También podríamos decir que la sumisión
es el acto por el cual nosotros nos sometemos a la jurisdicción de Dios, a lo que Dios establece para con cada uno de nosotros, renunciando inclusive a nuestra propia voluntad, renunciando a nosotros mismos. Y sabe una cosa, sumisión es mucho más que obediencia, porque sumisión es sencillamente rendición, una actitud interior de confianza absoluta en todo asunto de nuestro Dios. Y los asuntos de Dios son soberanos. Nos sometemos a Él porque conocemos que es un Dios que ama y al mismo tiempo es un Dios que conoce todas las cosas. Una de las cualidades, o mejor, uno de los atributos de Dios es el ser omnisciente, saber todo. Y a eso es lo que nosotros nos sometemos. El evangelista San Mateo, él decía algo muy importante: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es el sometimiento. Eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de los cristianos, de cada uno de los creyentes, de cada uno de sus hijos, de sus hijas, de sus siervos, de sus siervas. Que atendamos ese llamado que hace a someternos a lo que Él quiere. Y la sumisión es una acción voluntaria de cada uno de nosotros. Es la actitud interna de someternos a Dios. Muchos pueden, no, yo sí estoy sometido a Dios. Yo sí me someto. Pero no estamos dando oído a todo lo que el Señor nos muestra en su palabra, en lo que es el sometimiento. Porque si decimos estar sometidos a Dios y no estamos dando oídos a nuestros pastores, a nuestros jefes, a nuestros amos, ¿cómo vamos a decir que estamos sometidos a Dios? Y mire que hay una diferencia entre sumisión y obediencia. Porque la obediencia puede ser obligada. Podemos obligar a nuestros hijos a que nos obedezcan. Nuestros jefes pueden obligarnos a obedecer. La obediencia es externa. La sumisión es interna. Es la manifestación externa. La obediencia es la manifestación externa de una persona. Por eso es que debemos someternos a Dios. Porque a través de la sumisión, Dios tiene planes específicos para nuestras vidas, planes específicos para cada uno de nosotros. Y Dios no nos comunica sus planes con anterioridad, porque en ocasiones oramos mucho tiempo, buscamos la presencia del Señor días, meses y hasta años para que nos muestre qué es lo que quiere con nuestras vidas, pero quizás no hay respuesta. ¿Y qué es lo que acontece con María en este pasaje que nosotros leemos en la Escritura? Dice la palabra del Señor en el versículo 29 de la lectura: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. María se sorprende.
por el saludo que el ángel está dando. Porque, miren, muchas veces los planes que Dios tiene para nosotros no son como lo que nosotros teníamos en mente, como lo que nosotros queríamos que aconteciese, y nos toma por sorpresa. La respuesta quizás de Dios no es como nosotros queríamos, no es como nosotros anhelábamos, sino de una manera diferente. Dice el salmista: nada dará su pie al resbaladero, no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. Aquí nosotros entendemos que el Dios a quien servimos no duerme, no descansa, siempre está pendiente para revelarnos qué tiene para nuestras vidas, qué tiene para con cada uno de nosotros. Por eso es que debemos someternos a su voluntad, debemos someternos a su palabra. El versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María se asusta al ver al ángel. Quizá tiene un poco de temor. Lo que Dios hace puede causar un poco de este temor, un poco de confusión en nosotros. Puede ser en ese momento. Y si vemos en la Biblia, si vemos en la palabra de Dios, hay personas que sintieron así mismo un poco de miedo, de temor, de susto. Dice en el libro de Éxodo, cuando Moisés es llamado para ejercer su ministerio, podemos decir, de libertador de la nación de Israel, de la esclavitud a la cual la nación se hallaba sometida, dice y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés se asustó porque Dios le estaba mostrando los planes que tenía para con él. Cuando Moisés quiso actuar de su propio sentir, de su propia manera de pensar, ¿qué es lo que aconteció? Tuvo que salir huyendo y permanecer 40 años en una especie de exilio. Pero cuando Dios le llama, él siente temor. Como dice aquí la palabra del Señor, siente miedo. Cuando Dios comienza a revelarle el plan que tiene para con su vida. En el libro del profeta Jeremías encontramos algo que es muy precioso. Dice la Biblia: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso está en Jeremías capítulo 1. ¿Y qué nos muestra? Que de la misma manera Jeremías se asusta el momento en que Dios comienza a mostrarle cuál es el plan que Él tiene para su vida. Y ante un trabajo tan grande que se le estaba encomendando, él decía: no soy un niño, soy un niño. ¿Cómo voy a hacer
este trabajo? ¿Cómo voy a realizar esto? Tuvo miedo. Y las mujeres también, de la misma manera. Tenemos el caso de Esther, cuando la palabra de Dios dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Qué es lo que acontece en este pasaje? ¿Qué es lo que sucede? Esther se asusta ante la idea de tener que hacer algo que era ilegal o prohibido. No podían acercarse donde el rey así en cualquier momento, cualquier día, sino que tenían que esperar que el propio rey se encargase de llamar a cada una de las personas, a cada uno de aquellos que iban a acercarse a él. Y estos versículos nos muestran qué es lo que aconteció, qué es lo que pasó. Esther se asustó. Pero lo importante en estos 3 casos es que ellos se sometieron a la voluntad de Dios. Hubo sumisión en sus vidas. Aquello que estaba en el interior, el miedo desapareció, el temor de la misma manera, esa idea de que se iba a hacer algo ilegal, algo prohibido, desapareció porque comprendieron que aquello que iban a hacer era de parte de Dios y se sometieron. Dios no cambió. Dios continúa siendo el mismo. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambió. Y no va a cambiar. Y Él tiene distintas maneras de hablarnos, distintas formas de ayudarnos a entender aquello que Dios quiere. ¿Cuáles son sus planes para con nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él quiere realizar con cada uno de nosotros? Y cuando Dios revela su plan para nuestra vida, este plan es insuperable. No hay cómo salirse de aquello que Dios establece. La propia María, cuando el ángel le hace la salutación, cuando el ángel le muestra lo que quería, ella, ¿cómo responde? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Está en el versículo 39. Le dice que va a ser madre y le da la explicación. Y ella enseguida piensa, ¿cómo va a ser esto? No conozco varón, no estoy todavía con ningún hombre, no he conocido todavía hombre. Cuando los planes de Dios se manifiestan en nuestras vidas, estos son mayores a nuestra capacidad para comprenderlos. Y nos ayuda a que nosotros conozcamos y aprendamos a depender exclusivamente de Él, a depender de Dios. Cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral, yo trabajaba en una empresa. Y cuando me acerqué a donde el gerente a presentarle mi renuncia, porque Dios ya había tocado mi corazón, Dios ya había tratado conmigo, el gerente me decía, pero Patricio, aquí tienes tu futuro, mira, estás casado, aquí tienes tu futuro, aquí tú vas a progresar, aquí tú vas a mejorar.
Me presentó una serie de cosas bonitas, pero había algo que ardía. Y a través de estos años todavía continúa ardiendo el llamado de Dios y el sometimiento de mi parte a su voluntad, a lo que Él quería hacer con mi vida. Por eso, amigo y hermano, si usted en este día está escuchando y Dios está hablando para su vida, sométase a la voluntad de Dios. No podemos poner una condición para someternos y para ser obedientes. A Dios no podemos condicionarlo. Con Dios las cosas son completamente diferentes. Tenemos que someternos a lo que Él tiene para con cada una de nuestras vidas. Una persona muerta a sí misma no tiene problemas en someterse y en obedecer. Y eso nos dice la palabra de Dios. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es el negarse a sí mismo. Tomar la responsabilidad de obedecer a Dios, de estar sometidos a lo que Él establece para nuestras vidas. Entonces, hagamos la voluntad de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? La garantía que nos da la palabra. El Espíritu vendrá sobre ti, le dice el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y esta es la única manera de realizar con éxito los planes de Dios. Que el Espíritu Santo more en abundancia en la vida de la persona, en la vida del cristiano, del creyente. Necesita morar en abundancia. No podemos depender de nosotros mismos. Nuestra dependencia debe ser completa y total de Dios. Depender de Él. Porque el Señor prometió, el Señor dijo, y de una manera clara, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sí, el Señor partió hacia el cielo, pero nos hizo una promesa, nos dio una garantía de que Él iba a estar con nosotros y que iba a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros hasta el fin. Que no íbamos a quedar solos, no íbamos a quedar huérfanos. Y ante toda esta explicación que el ángel le da, ¿qué es lo que hace María? Dice el versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Se necesita fe, confianza, valor para aceptar y someterse a la voluntad de Dios. Es algo indispensable. Porque miren, cuando nos sometemos, puede hasta ocurrir que aquello que nosotros hemos planificado, lo que ya teníamos elaborado, se interrumpa.
¿Cuántos de nosotros como pastores ya teníamos planificado nuestro calendario de actividades para este año? ¿Y qué es lo que aconteció? Va prácticamente 2 meses que nos hallamos confinados, que no podemos hacer nada de lo que habíamos planificado, que tuvimos que recurrir, vamos a decir, a un plan de contingencia, algo que respalde aquello que veníamos planificando. Tenemos que predicar a través de las redes sociales, tenemos que estar pastoreando a través del WhatsApp, a través del Facebook. Continuamos haciendo la labor pastoral. Pero continuamos también dentro del plan de Dios, porque este plan es insuperable. Lo que elaboramos ahí quedó. Tuvimos que planificar nuevamente. Y estamos ahí haciendo la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que el cristiano debe aprender a someterse a Dios. Y como dije al inicio, cuando nos sometemos a Dios, podemos someternos a las autoridades civiles y eclesiásticas. Y podemos hacerlo de la mejor manera. Porque la actitud del cristiano debe ser una actitud de sumisión, de obediencia. Y la pregunta en este instante sería, ¿estamos conscientes de que somos cristianos? ¿Estamos conscientes de que en realidad hay un sometimiento de nuestra parte a la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios no es sencillamente que en este momento de calamidad oremos. No, la voluntad de Dios es completamente diferente. Es que obedezcamos a todo aquello que Él tiene establecido. Debemos estar dispuestos como siervos de Dios a recibir y a obedecer órdenes. Obedecer a nuestro Dios, sí. Pero también, en este caso nos ha tocado a todos nosotros obedecer a autoridades que están establecidas en este país, que nos han dicho la manera como tenemos que comportarnos, que si vamos al supermercado tenemos que hacer fila 1,50 m persona con persona, que los mercados están cerradas las calles de acceso, que tenemos que pasar por unos túneles en los cuales aparentemente nos desinfectan. Tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo. Pero es mucho más precioso que nosotros nos preguntemos como cristiano, yo estoy consciente de estar realizando la voluntad de Dios, lo que la palabra me está mostrando que yo haga, aunque la orden sea extraña. En ocasiones no tratemos de razonarla, porque si Dios me dice haz esto, debo hacerlo, porque es Dios el que me está diciendo, aunque presente complicaciones para mi vida que quizás no entienda. Yo sé que si es de Dios, Dios va a respaldar. Y si no sé cómo es que lo voy a hacer, no tratemos de hacer un plan de nosotros mismos, sino dejemos que Dios nos oriente, que Dios nos muestre qué vamos a realizar, qué vamos a hacer. Y había preocupación en María, porque leímos que estaba desposada. Imagínense, tuvo que cambiar los planes de su matrimonio. ¿Qué iba a pensar su novio? ¿Qué iban a pensar sus padres? Pero esta mujer, ¿qué hizo? Ella se sometió a Dios, a la voluntad de Dios. Y nuestros planes pueden ser de la misma manera. Estamos pensando hacer esto o aquello, y de repente ocurre algo, y ahí es cuando nosotros debemos someternos a la perfecta voluntad de nuestro Dios. Por eso
Cuando nos sometemos a Dios, buscamos la dirección de Él. Ponemos nuestros planes en segundo lugar y dejamos que Dios nos sea guiando, que Dios nos sea orientando. Creo que como cristianos cada uno de nosotros tenemos experiencias con el Señor, tenemos experiencias con Dios. Y hacemos de una manera o de otra manera. Pero esos planes que nosotros tenemos en mente los ponemos a un ladito y el plan de Dios primero. Y Dios mismo se va a encargar de solucionar aquello que quizás nosotros estábamos tratando de hacer. Debemos rendir todos nuestros deseos o nuestra voluntad a la voluntad de Dios, basándonos en el respeto que le tenemos a Él, el temor que le tenemos a Él, y también en la sumisión que debemos tener para con los otros. Y la Biblia dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Sometimiento. Someterse es ordenarle, como el salmista nos muestra, ordenarle a nuestra alma, poner a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué decía el salmista? Bendice, alma mía, a Jehová. O sea, darle el sitio de privilegio a nuestro Dios, darle el sitio que Él se merece. Y el mismo salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Démosle el lugar que Dios se merece. Y esta mujer dice la Biblia: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Cuando nos sometemos, hay regocijo en nuestro interior, regocijo en nuestro espíritu. Porque miramos nuestra condición, nos examinamos a nosotros mismos, vemos la condición en que estamos y nos preguntamos: ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos tenga tanta estima, para que Dios nos mire con tanto amor, tenga tanto cuidado de nuestras vidas? Miremos por fe lo que Dios quiere realizar a través de cada uno de nosotros y sintámonos privilegiados y consideremos un honor ser escogidos por Dios para hacer su obra aquí en la tierra. Y estoy hablando de una manera general, porque quien realiza la obra aquí en la tierra, quien predica, quien anuncia, quien da testimonio, no únicamente es el ministro, somos todos y cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y estamos hablando del amor de nuestro Dios. Por eso, hermanos, amigos, no nos privemos de los privilegios, de los beneficios de la sumisión, ya que la sumisión trae protección para nuestras vidas. Estar sometidos a Dios, Dios ha prometido cuidar de nosotros, estar con nosotros todos los días hasta el fin. El fin todavía no ha llegado, el Señor está aquí con nosotros, está allí con ustedes. Y si nos sometemos, es mucho más beneficioso. Someterse significa tener fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y con una vida de sumisión estamos adquiriendo autoridad para poder servir en la viña del Señor, para poder transmitir el mensaje maravilloso de la cruz. La sumisión, hermanos y amigos, debe llevarnos o motivarnos al amor y al bienestar de los otros por encima del nuestro.
Espero que el Señor esté tratando con su vida y que esta cualidad indispensable en la vida del cristiano sea latente en cada una de nuestras vidas, que haya sumisión a nuestro Dios. Que el Señor bendiga la vida de quienes han escuchado en esta mañana y que las bendiga a través de la operación del Espíritu Santo en este mensaje, en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a agradecer a Dios por este momento. Dios eterno, Dios bendito, una vez más estamos en tu presencia y te agradecemos, Dios, porque sabemos que tu palabra está siendo predicada en todo el mundo. Sabemos que miles de personas, Señor, en distintos lugares de este planeta están escuchando el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Muchos están volviendo, Señor, a la casa del Padre. Aleluya, Señor. Y queremos pedirte, Dios, que tú seas tocando el corazón de aquellos que todavía no te conocen, de aquellos que todavía no han sometido, Señor, sus vidas a tu voluntad. Y queremos pedirte que a través de este mensaje tú seas obrando en sus corazones y seas dándole, Señor, esa alegría de sentir la salvación en los mismos. Padre, que esta semana que iniciamos sea una semana de bendición y que podamos ver, Señor, tu diestra poderosa extendida sobre toda la nación y sobre toda la humanidad. Gracias, Padre, por aquellos, Señor, que se están recuperando, Señor, de esta pandemia. Pedimos, Señor, que aquellos que están contagiados sean tocados por el poder que hay de tu parte y que se restablezca su salud. Y pedimos también, Dios, que seas dando fortaleza a aquellos, Señor, que en medio de esta calamidad han perdido a sus familiares, han perdido padre, madre, hijos, conocidos, amigos. Que seas dando fortaleza y que seas ayudando, Señor, para que ellos puedan restablecer, Señor, sus vidas. Amado Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús por la salud también que nos das a nosotros. Gracias, Padre. Amén. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram. Tenemos mensajes diarios que nosotros estamos dando unas cápsulas, 1, 2, 3 minutos de cápsulas de alguna meditación para irnos fortaleciendo y que el Señor sea añadiendo bendición a cada una de nuestras vidas. También se publica en las redes sociales los likes, ¿no? Los likes, donde usted puede ver también un like existe en el cual es para el diezmo, para la ofrenda, la contribución que usted quiera dar, porque necesitamos poder solventar los gastos que demanda mantener el ministerio. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y bendiciones a cada uno de ustedes.